llegamos al final de la tramitación de este comentado y polémico proyecto de ley. Me gustaría poner en contexto por qué se legisla respecto de esto y cuáles fueron las razones que tuvimos en vista en el Congreso Nacional para aprobar una iniciativa de esta naturaleza. En primer lugar, este proyecto de ley no nace de la academia, no nace de la teoría, no nace de aquellos que están sentados echados en un escritorio analizando las estadísticas de seguridad. Nace de las experiencias prácticas de aquellos que son los operadores prácticos del sistema de seguridad. Aquellos que están viendo el día a día y de cómo el sistema procesal penal, que ha dado buenos resultados en términos generales, todavía enfrenta ciertos problemas. Y se ubican cuáles son los principales puntos para resolver el problema que ocurre con los delitos de mayor ocurrencia en nuestro país. Sepan ustedes que el año 2014 hubo 873.413 denuncias por delitos contra la propiedad en nuestro país. Y la sorpresa para algunos, no para aquellos que nos dedicamos a esto, es que a diferencia de lo que creen, que esto es una agenda que va a proteger, comillas, la propiedad de los más ricos, confunden los delitos que más salen en televisión, que son los del sector oriente de Santiago, con los que realmente se cometen. De los 873.413 denuncias, el 87,7% de los hogares victimizados pertenece al nivel socioeconómico C3 y D. Es decir, gente esforzada de clase media que lucha día a día para poder tener algunos bienes, no para un lujo, para trabajo como es un auto, para estudio de sus hijos como puede ser un computador, o simplemente trata de cuidar su casa. Esa familia no tiene la posibilidad de tener seguridad privada, no puede pagar por seguridad privada, no tiene cerco eléctrico, no puede pagar alarma, no tiene personal en la casa. Esa gente no tiene guardia privado y salen generalmente los dos a trabajar y dejan la casa sola durante todo el día hasta que llegan sus hijos probablemente del colegio y resulta que su casa es victimizada y le roban el computador o la bicicleta de su hijo y lo que es peor, la ha comprado en cuotas y tiene que seguir pagando las cuotas de algo que ya le robaron. Y cuando uno ve las estadísticas dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacernos cargo es que hay 873.000 hogares victimizados al año por delitos contra la propiedad respecto a los cuales el sistema no se hace cargo. Lo que es peor, cifras oficiales. De ese número de denuncias, más del 56% son delitos que se llama con imputado desconocido. Es decir, que se cometen y la policía llega tarde, llega a tomar la denuncia de lo que ya ocurrió, pero no es sorprendido flagrante el delincuente. 56% de 873.000, más de 450.000 casos. Y escuchen bien. En el 99,3% de esos casos, es decir, 9 de cada 10, no hay sentencia ni ningún tipo de persecución. Hay impunidad. 9 de cada 10 de esos 400.000 delitos quedan en impunidad. En este mismo hemiciclo, en el marco de la Comisión de Seguridad o de Constitución, el ex fiscal nacional Sabas Chaguán, con mucha hidalguía y mucha franqueza, reconoció que en materia de delitos contra la propiedad con imputado desconocido, la Fiscalía había fracasado. Y no por mala voluntad, no por desidia, sino porque es muy difícil. Y ahí entonces dijo, necesitamos un conjunto de herramientas. Y esta agenda corta nace justamente para darle las herramientas a fiscales y a policías para perseguir con mayor eficacia esos delitos y terminar con la brecha de impunidad. Entonces esta agenda corta, que ha sido opacada por el debate por el control preventivo de identidad y por las normas antifiltraciones, contempla cerca de 30 medidas concretas que van a permitir mejorar las condiciones de seguridad. Primero, no las voy a decir las 30, pero en general, se establece, por ejemplo, que cuando un delincuente es filmado por un mecanismo de filmación,
y no es sorprendido flagrante, pero después se puede identificar, se le van a aplicar las normas de la flagrancia. ¿Qué significa eso? Que en la práctica va a operar como un mejor elemento probatorio y va a facilitar la condena de ese delincuente. En segundo lugar, vamos a terminar con esta discrecionalidad legítima, porque está establecida en el Código Penal, que tienen los jueces. Que este Parlamento establece un rango de una pena, por ejemplo, 3 años y un día, 10 años para un delito, y resulta que el juez, porque el Código Penal así lo permite, puede bajarse de los 3 años y un día y aplicar un conjunto de otras medidas distintas de las establecidas en la ley. Aquí decimos, ¿sabe qué? No. Con todas las atenuantes, el piso mínimo es el que establece el marco legal y el piso máximo es el que establece el marco legal. Es decir, es la ley la que le fija al juez en qué rango puede moverse. En tercer lugar, algo que parecería lógico, ¿no? Cuando un delincuente va a confesar a una unidad policial, lo lógico es que la policía lo pueda detener. Aunque la gente no lo crea, han habido reiterados fallos que establecen que esa persona no puede ser detenido, aun cuando haya confesado en la unidad policial, porque tiene que estar el abogado defensor presente. Perdón, si cuando alguien confiesa, después viene el proceso judicial, que se garantiza obviamente en la audiencia participe el abogado defensor, bueno, ahora sí va a poder quedar detenido. Se establece, por ejemplo, que en estas materias de delitos de robo, de hurto, cuando hay grupos organizados que roban tiendas, por ejemplo, hay tiendas que las han robado 10, 15 y 20 veces. Y no es el delincuente que va pasando por el frente. Son bandas organizadas que agarran esos productos, agarran los camiones y comienzan a venderlos en el mercado negro. Hay una industria de la receptación. Bueno, ahora le vamos a dar la posibilidad a la policía para que pueda tener agentes encubiertos, meterse entre medio de estas bandas. Lo mismo que hicimos con los casos de droga, para poder identificar desde adentro estas bandas delictuales y desbaratar a toda la red completa, porque no sacamos nada con pillar al que roba la tienda tal o cual, si detrás hay una industria destinada a la compra y venta de artículos robados. Es decir, como estas medidas hay muchas más. Se establece, por ejemplo, una sanción. Cuando alguien entra a una casa, robo con violencia, robo con fuerza en lugar habitado, por favor, debe ser de los delitos más peligrosos o que generan más temor en la población. Y cuando se produce ese tipo de delitos y va acompañado de violación u homicidio, aquí se aumentan las penas. Y alguien dice, oiga, el aumento de pena no es la solución. Perdóneme, pero cuando alguien entra a una casa, viola a un miembro de la familia o mata a un miembro de la familia, me va a disculpar. Pero el bien jurídico afectado es la vida o la libertad sexual de una persona, tiene que tener una sanción alta, ¿no es cierto? Y no puede ser objeto de libertades condicionales como ha sido ahora. Y por eso es que establecimos en esta norma, en la agenda corta, que en vez de haber cumplido la mitad de la condena, tiene que haber cumplido 2/3 de la condena. Porque entendemos que el delito es demasiado grave. Finalmente, no voy a tratar las 30 medidas, pero también quisiera referirme brevemente al control de identidad preventivo. En la Cámara de Diputados hubo una bancada que decidió votar en contra del control de identidad preventiva, incluso recurrir al Tribunal Constitucional. Por Dios que me llama la atención, porque parte de esos diputados presentaron una indicación que fue aprobada por 88 diputados de la Cámara de Diputados, que llegó al Senado y que permitía que la policía, sin orden judicial, ingresara a un hogar, sacara a una menor de 2 años de edad y se la llevara 4 horas a la unidad policial. Eso lo aprobaron los mismos diputados que hoy día decidieron recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿sabes lo que pasa aquí? Yo creo que aquí de repente lo que hay es que en la práctica o no se lee o se tiene doble discurso. Entonces, me llama la atención. El control de identidad hoy día existe, está en el artículo 85 y se aplica. Puede no gustarme cómo se aplica, porque se ha prestado para abusos. Esta norma es mucho más garantista. Establece la obligación de identificarse de parte del policía, establecer el control en el lugar, no puede conducirlo a una unidad policial. Se aplican medios tecnológicos. Hoy día, con un teléfono móvil es posible identificar a una persona, con la incorporación de su RUT o su huella dactilar, según corresponda. Entonces hoy día hay tecnología disponible para identificar a las personas en el lugar. Y los que dicen, si mire, sabe que esto es una afectación de la libertad ambulatoria porque alguien me pide mi identificación. Bueno, vayan al Tribunal Constitucional para reclamar contra la ley de tránsito.
cuando nos paran regularmente para pedirnos no solo la licencia de conducir, sino también el carnet de identidad. En consecuencia, o por ejemplo, vayan al Tribunal Constitucional, los mismos parlamentarios cuando tienen que entrar, por ejemplo, a algún edificio público o privado y les retiren el carnet. Por favor, pongamos límite. Tenemos que establecer un equilibrio. Es cierto, probablemente es impopular para algún sector, pero ¿sabe qué? El legislador no está para el aplauso fácil. Tenemos que pensar nosotros en un bien jurídico a proteger, que es la seguridad también, y equilibrar la libertad de los ciudadanos, obviamente con los derechos fundamentales, con también el derecho fundamental. Se le olvida a estos diputados que la Carta Universal de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos establece en el artículo 3º como derecho fundamental, derecho humano, el derecho a la seguridad. Y se le olvida. Entonces, ojo, yo creo que tenemos que avanzar en un equilibrio. ¿Esta ley soluciona la delincuencia? Obviamente que no, pero es un aporte a una aplicación práctica que tiene deficiencias y que ha afectado la seguridad. Hay otros elementos que debemos considerar. Por ejemplo, que es fundamental tener... Perdón, voy terminando. Es fundamental que junto con esta ley que va a solucionar algunos aspectos relativos a estos delitos, tengamos, como anunciaba la señora ministra de Justicia, un nuevo Código Penal que establezca una norma de política criminal mucho más moderna. Que tengamos mecanismos de prevención, que tengamos mecanismos de rehabilitación y reinserción social, porque cuando una comisión de jueces decide dejar en libertad condicional a 700, 800 presos y no hay ningún sistema de acompañamiento para que esos presos que han cumplido su condena, muchos de ellos, puedan reinsertarse, tenemos un problema social. Entonces, aquí hay que hacerse cargo de la tercera generación de políticas de seguridad. Prevención social para evitar nuevos actores en la carrera del delito, pero rehabilitación también para quebrar las carreras delictuales y poder permitir que se reinserten. Un ejemplo, para partir por casa, debiera ser que el Estado termine con la prohibición de contratar exconvictos, porque es una marginación que no es adecuada. He dicho, presidente.